presencia e iniciando como es habitual con la situación de la pandemia y la marcha de la pandemia fundamentalmente en Vigo, ¿no? Bueno, en Vigo estamos en una incidencia acumulada de Vigo ciudad, ¿verdad?, de 494, en Ourense están en 1190 y en Pontevedra están en 535. Por tanto, Pontevedra ciudad y Ourense ciudad por encima de Vigo, y por debajo están Coruña con 230, está Santiago con 188, Lugo con 213 y Ferrol con 269. Por tanto, Vigo está en esa mitad de camino en el ámbito de las ciudades de España. Es reseñable también que, visto en el ámbito del conjunto del área sanitaria, pues la ciudad de Vigo está en 494, como le decía, y el resto del área sanitaria está en 505. Por tanto, la ciudad de Vigo está por debajo en el nivel de contagio, incidencia acumulada a 14 días, la ciudad de Vigo está por debajo del resto del área sanitaria. Bueno, la perspectiva el pasado fue de una subida significativa, pero subida significativa inferior a la de Ourense, a la de Pontevedra y por encima del resto de las ciudades de Galicia. Si analizamos a 7 días, la situación es similar. Vigo está en 277, Ourense en 682 y Pontevedra en 401. Lo cual significa que, haciendo la prospección de 7 a 14, uno puede pensar que Vigo va a seguir en ese lugar de intermedio entre un grupo de ciudades y otro grupo de ciudades de Galicia. Bueno, yo creo que conviene señalar que en primer lugar, es necesario seguir con las vacunas. Las vacunas son el freno imprescindible para la pandemia y, por tanto, todos tenemos que ir a las vacunas y a las dosis que nos corresponda en el momento que nos corresponda. Hace poco yo recibí la tercera dosis, por cierto, no me hizo reacción alguna, y todos tenemos que ir a las dosis que nos correspondan. Y esta es la principal arma contra la pandemia, la vacuna. La siguiente tiene que ser la prudencia y las mascarillas. Prudencia, que es la cautela, como es natural, ¿verdad?, en el conjunto de nuestra actuación, y mascarilla de forma permanente. Debo decir que en la Navidad de Vigo todo el mundo usa mascarilla. Todo el mundo. Yo no veo a nadie en la ciudad sin mascarilla. Y después veo que en los espacios públicos que controla el ayuntamiento se mantienen las distancias con creces. Cualquier paseo por el ámbito de la ciudad y con la importante afluencia que hubo en todo este puente, al haber aumentado el espacio de la Navidad, pues hay la posibilidad de guardar las distancias y todo el mundo mantiene la mascarilla. Debo decir que en sitios tales como dentro del árbol, la cabida es de 250 y entran de cada vez 20-25. Por tanto, tenemos medidas de mucha prudencia a los efectos de la propia Navidad. Debo decir que la ocupación hostelera en este último puente superó el 90%, prácticamente total, una ocupación total en la hostelería. Es cierto que el mal tiempo provocó cancelaciones, pero hubo otras inscripciones y reservas de última hora. La previsión para el próximo fin de semana también es muy elevada, supera el 75% en este momento, y después en la restauración pues el resultado está siendo francamente bueno. La ocupación de vuelos es muy elevada, con Vueling y con Barcelona, Vueling Ryanair pues está casi en el 90%, en Madrid supera el 75%,
con Gran Canaria está en el 70%, con Tenerife Norte en el 55%, el 80% con Palma, el 70% con Valencia, y por tanto estamos asistiendo a una Navidad con una muy importante presencia en la ciudad.